¿Qué pasa, chicos? Soy Liberty. Estamos aquí en un vídeo bastante especial o bastante curioso porque le tenía ganas a este vídeo porque si habéis visto mi serie de, bueno, mi serie, mi único vídeo, pero ahora voy a subir un segundo vídeo, aprovechando esto, hago este vídeo para mostrar mi opinión sobre cierto tema de la comunidad de Genshin. Y es sobre el metagame. Vamos a hablar del metagame. Me va a matar muchísima gente, pero es que me la suda 3 jodidas hectáreas aquí en este vídeo. Y literalmente voy a nombrar a la gente, me la suda 3 hectáreas y yo voy a decir lo que pienso sobre el metagame y sobre todo esto. Vamos a ello. Para quien no sepa básicamente lo que es el metagame, en resumidas cuentas, el metagame de Genshin Impact básicamente es las cosas que básicamente artefactos, armas, personajes que básicamente son los más efectivos a la hora de cumplir los retos que te plantea el juego. La cuestión es que estos metagames o concepto de metagame se puede aplicar en diferentes juegos, se puede aplicar casi en cualquier juego prácticamente, incluso en juegos que si lo planteamos en casi cualquier juego se puede plantear, casi cualquier juego donde haya una diferencia de daño entre armas, por ejemplo, incluso si nos planteáramos que en el Call of Duty hay un metagame, pues sí, puede haber un metagame dentro del Call of Duty. Tú básicamente tienes armas y cada arma hace una cierta cantidad de daño que puedes modificar con equipamiento, con mirillas, puedes mejorar su eficiencia y cosas así. Y eso también es un metagame. Lo que pasa es que solemos muchísimas veces aplicar el metagame únicamente a los JRPG cuando realmente no es así. Metagame lo tienen todos los juegos que alguien haya hecho el esfuerzo de calcular básicamente cuál es el daño de las armas, la eficiencia de ciertos objetos o artefactos, etcétera. Aquí quiero hablar de una cosa y básicamente es una cosa bastante importante para mí. No sé qué simbolizarán para vosotros los videojuegos, pero para mí siempre han sido un aislamiento de la realidad cuando me sentía triste o me sentía molesto, o para simplemente descansar de las cosas rutinarias del día. Y eso es una cosa que a mí me refleja mucho a la hora de entender el metagame, porque no, que yo tengo muy en cuenta a la hora de entender el metagame, porque para mí el metagame no tiene mucho sentido, más que nada porque es como llevar el trabajo al juego y no tiene ninguna gracia. Para que no sepa prácticamente el metagame, hay gente que se lo toma muy en serio, se ponen a hacer tablas de Excel, gráficas y bueno, eso puede tener gracia, quiero decir, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su contenido y con su vida, pero objetivamente, ¿realmente te sientes feliz haciendo eso? ¿Realmente no te sentirás más feliz jugando? O haciendo simplemente gameplays, o simplemente comentando cosas del juego, o haciendo otras cosas, te dedicas a hacer metagame, lo cual hasta cierto punto, no sé, veo que es como una sensación que no me gusta, es como decir, puede que sea solo percepción mía, pero no me da la sensación que la gente que realmente haga metagame lo disfrute, quiero decir, o sea, ¿en qué clase de juego realmente tú te lo pasas bien haciendo numeritos? Quiero decir, o sea, las mates te pueden gustar, pero tanto como para literalmente mezclarlas con los videojuegos, que pueden ser un divertimento completamente aparte. Mira, he conocido a gente muy tryhard, por ejemplo, en juegos como el LOL, que también tienen muchísimo metagame. Pero es que incluso gente tan tryhard como eso simplemente miran vídeos, miran cosas, pero dentro de lo que cabe no llegan a hacer tampoco cálculos ellos mismos. Y hasta cierto punto tampoco es que dentro de lo que cabe ellos sigan completamente el metagame. Quiero decir, en su momento yo he jugado con gente seria al LOL y eran bastante tryhards, pero dentro de lo que cabe tampoco es que básicamente fueran completamente en serio ni fueran tampoco básicamente gente que básicamente arrasara con todo porque literalmente no te has cogido cualquier cosa. Tenías que ser malo y considerablemente malo para que realmente ellos se cabrearan. Realmente sí que es cierto, incluso siendo yo bastante malo, era complicado que conmigo se cabrearan. Por ejemplo, en el caso de LoL, por ejemplo, en el caso de Mobile Legends, era complicado, incluso con gente ajena, mientras jugábamos partidas, yo me flameaba muchísimo más de lo que se flameaban ellos. Quizás también era que era un poco más malo, bueno, bastante más malo, pero dentro de lo que cabe, ni eran pocas veces las veces que se cabreaban con gente ajena del equipo, que no fueran, que incluso gente que ellos no conocían, era pocas las veces. Y obviamente dentro de esos equipos había gente que no sabía comprar, que no sabía usar ciertos artefactos, que no sabía qué artefactos comprar para cierto campeón. Y realmente en cabreo era bastante... Pocas veces tenías que ser muy malo para realmente mosquearles. Mosquearles de verdad. O sea, tenías que ser considerablemente malo para mosquearles de verdad. Realmente creo que de las veces que jugamos yo solo recuerdo una que se cabrearon con una o uno, no sé, porque literalmente en el LoL se llama a la gente por el nombre,
por jugar muy mal y era porque literalmente estaba haciendo básicamente el mongoloide, pero básicamente estaba haciendo más el mongoloide que yo quería decir. Y básicamente la cuestión es esa, quiero decir, o sea, el metagame hay muchas veces que desde mi punto de vista incluso a los más tryhards se le trae un poquito al pairo. O sea, el metagame muchísimas veces es casi llevar el trabajo a la casa y ni siquiera los más tryhards por lo general son metagamers, porque el metagame es ser un obseso de la optimización, básicamente es hacer cálculos, sacar daños muy precisos y hacer porcentajes, cosas que no son operaciones excesivamente complicadas. Quiero decir, si yo quisiera hacer metagame, podría hacer metagame. Simplemente tendría que mirar cuál es el proceso a seguir. Y por lo poco que mira de metagame, las operaciones a seguir, las operaciones matemáticas, no son excesivamente complicadas de hacer. Quiero decir, no hay que hacer ecuaciones de física nuclear, ¿sabes? Pero sí que es cierto que son operaciones a fin de cuentas y estás perdiendo tiempo que podrías usar jugando, divirtiéndote en hacer cálculos, en hacer mates, en hacer cosas que ya las haces suficientes en el día, que las haces suficiente cuando tienes que contar las cosas en tu trabajo, cuando tienes que hacer operaciones sobre las ganancias de la tienda en la que trabajas o lo que sea y es como que es excesivamente me sorprende que realmente les sea agradable, no sé, personalmente no logro entender que sea agradable, quiero decir, o sea, realmente no lo veo. Quizás es porque no lo entiendo, como diría Miyu, quizás es solo incomprensión. Pero personalmente, basándome en la lógica, es que no soy capaz de imaginarme a alguien disfrutando de hacer mates fuera realmente de trabajo. Sí, te pueden gustar las mates, sí te puede gustar hacer matemáticas, te puede divertir hacer cosas del estilo, pero para eso, pues, si te divierte hacer mates, perfectamente en vez de hacerlas en un videojuego, ¿por qué coño no las haces en cualquier otra cosa? Quiero decir, si te gustan tanto las mates, puedes ser físico o puedes hacer cualquier otra cosa relacionada con la matemático, en vez de hacer matemáticas en un videojuego, que realmente es como más XD, no sé, es como que lo veo muy XD, lo veo como una sensación de decir, ¿para qué? Quiero decir, o sea, y además partiendo de la base siguiente, que esto es algo que me gustaría comentar. Genshin Impact es un juego que te puedes pasar con cualquier personaje, incluso los eventos. Los eventos, incluso el propio abismo, simplemente te los puedes pasar con casi cualquier personaje. No hay personaje con el cual no te puedas pasar el abismo, ni muchos de estos. Sí, muchísimas veces decimos, no, es que me matan, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero yo os digo una cosa, realmente nosotros el problema que tenemos a la hora de ver Genshin Impact es básicamente el tema de que nosotros vemos los vídeos, vemos a la gente hacerlo y automáticamente vemos que matan enemigos, incluso enemigos básicos, los matan en cuestión de segundos, en cuestión de milésimas de segundo. Bueno, milésimas de segundo a lo mejor me fumo cuatro porros, pero en cuestión de segundos sí. Y nosotros pensamos que esa es la única manera de ganar una pelea. Personalmente, yo me he hecho un try con dos personajes contra el dragón mecánico de Sumeru y literalmente en 40 minutos me lo he cargado. Me resultó excesivamente divertido, ¿sabéis por qué? Porque literalmente era como una pelea que literalmente yo estaba contra las cuerdas y me emocionaba al saber si yo ganaría o perdería. En cambio, en ningún momento hubo metagame en esa partida. Yo tenía otros dos personajes se me murieron y básicamente me quedaron Bárbara y Diluc. Gané la partida con Bárbara, gané la pelea con Bárbara y Diluc. ¿Cuál es la gracia en eso? Pues que básicamente la pelea estaba emocionante porque no sabía si ganaría, no sabía si perdería. Era realmente una sensación de estar en una sensación de peligro, por así decirlo, de conflicto, más bien transmitía esa sensación de realidad del conflicto, de la batalla. Realmente era como, me trasladó un poquito a la infancia, esos momentos donde era un manco jugando juegos como Zelda o otros juegos y no sabía si ganaría o perdería la pelea contra ese boss, o no sabía si podría vencerlo, si encontraría la mecánica a tiempo para remontar la pelea. Y personalmente me gustó mucho esa pelea, me gustó más que cualquier otra pelea en la cual me soleo con Diluc a cualquier otro enemigo, porque simplemente fue un enemigo al contra que no había jugado nunca antes, y a pesar de que no era no hice optimización de ningún tipo, la pelea fue divertida, la gané incluso. Simplemente prediciendo sus movimientos y usando la estrategia de la cabeza conseguí ganar. Y esa es la cuestión. Muchísimas veces no es la solución ser un metagamer o cualquier cosa de estas para ganar la pelea. Hay veces que simplemente es necesario predecir, estar calmado y usar la estrategia. Hay muchas veces que la gente no suele utilizar estos conceptos tan simples como es el de intentar aprenderse los patrones del atacante o entender más bien diferentes cosas que puedes tener en cuenta, como por ejemplo cómo funciona la habilidad, el rango, etcétera. Eso simplemente no se necesita muchísimas veces hacer cálculos ni nada para entenderlo, simplemente es cuestión de verlo. Simplemente es cuestión de saber más o menos dónde está el rango y más o menos cuidar la estamina y
simplemente tener en cuenta cómo se ha de hacer. Es básicamente más instintivo, quizás sea un poquito más Dark Souls, y la pelea se vuelve más complicada, pero ¿dónde está el problema? Que la pelea se convierta en algo más complicado. Sí, muchas veces la gente diría, pero es que yo quiero hacer las cosas en lo fácil, pero es que lo fácil implica que hagas cálculos matemáticos o que por el contrario te dejes una cantidad de pasta. Porque sí, por ejemplo, nosotros vemos a la gente como putupamos hacer nukes, o bueno, nukes tampoco, pero básicamente terminar con enemigos con muchísima facilidad, pero es que esa es la cuestión. Putupamos se dejado más de 1000 euros en el Genshin Impact perfectamente. Y digo 1000 porque tampoco sé cuánto se ha dejado, pero perfectamente llegará a los 1000 y superará los 1000 euros. Nosotros no tenemos, ni muchísima gente no tiene valor monetario para hacer eso. Y, o por el contrario, pagas y más te vale que si pagas esa barbaridad, enterarte un poquito de lo que haces. O por el contrario, básicamente, por el contrario, haces cálculos, que esa es la cuestión. Si la cuestión muchas veces con Genshin Impact es que tú no necesitas pagar mucho para tenerlo fácil, ni tampoco necesitas ser completamente free to play, ni tampoco el ser completamente free to play te lo va a convertir en difícil. Quiero decir, tú en Genshin Impact puedes meter dinero y sin necesidad de meter una barbaridad puedes básicamente conseguir algún personaje interesante o un personaje que simplemente te interese, porque esa es otra. Hay veces que los personajes no dependen únicamente de lo buenos que sean sobre el papel, sino también depende del estilo de juego que tú sigas, de tu personalidad a la hora de jugar y manera de afrontar un conflicto en un videojuego. Eso va a depender muchísimas veces de que tú un personaje lo manejes mejor o manejes peor. Si eres pésimo con los arcos, con los controles de Genshin, no tiene sentido que consigas un personaje como, yo qué sé, como Fisher, porque objetivamente no le vas a dar tanto uso, a menos que lo uses como sub DPS. En cambio, si básicamente eres bueno con los arcos, a lo mejor no necesitas ni siquiera usar a Fisher como sub DPS y a lo mejor vas campeando cual hijo de puta ahí, ¿sabes? Y no necesitas necesariamente hacer ninguna otra cosa. A lo mejor, por ejemplo, muchas veces el ir con Tartaglia melee no es tan descabellado si literalmente lo sabes utilizar bien. Quiero decir, o sea, Tartaglia, por mucho que pensemos que a melee tiene un cooldown de la hostia, que sí, que lo tiene, pero quiero decir, nadie de la gente que yo he visto criticar su cooldown, he visto que en ningún momento diga que literalmente si cortas la habilidad en el momento efectivo, no tienes tanto cooldown. Muchas veces la cuestión es que Tartaglia funciona como un personaje que puede servir para hacer ciertos remates a ciertos enemigos. Si tú, por ejemplo, tienes un ataque, desde mi punto de vista, quiero decir, a lo mejor me estoy fumando un porro, pero si tú, yo, por ejemplo, atacara con Diluc y dejar ciertamente debilitados a los enemigos, no estoy hablando de vaporizados ni de pollas en vinagre, estoy hablando simplemente de dañar a un enemigo. Tartaglia, la función que podría tener a través de los primeros ataques del melee es simplemente el de dañar más a los enemigos y rematarlos cuando ya estén debilitados. Y así te ahorras el que le haga más daño, cualquier ataque o daño a tu DPS principal. Y tienes una especie de assassin, por así decirlo, como en el LoL, básicamente que, pues lo sabéis, en el LoL el funcionamiento de los assassins es que el tanque o el personaje en cuestión atrapa o bloquea el paso del enemigo mientras que el assassin se lleva la kill. Pues algo similar sería Tartaglia si nos paramos a pensarlo bien. Después sí que hay mucha gente que también habla de esto, hacer exploits y todo esto, pero lo de los exploits es muy arriesgado más que nada porque perfectamente te pueden banear la cuenta por usar exploits. No es algo seguro de utilizar si nos paramos a pensar realmente en las reglas de tu hoyo. Realmente casi ningún juego realmente permite el uso de bugs ni de cosas del estilo. Incluso Riot Games tampoco permite realmente el uso de bugs. Ninguna compañía permite que se usen bugs. Ha habido bugs rotísimos a lo largo de la historia de los videojuegos, que si bugs de teletransporte, que si bugs que te permiten ser intangible, invisible, disparar de manera automática, como el propio Tartaglia, como el propio aimblock de Tartaglia, que podéis venir a buscar. Hay un vídeo en particular que creo que explica 5 errores a la hora de hablar con Tartaglia, que lo podéis ver. No te explico cómo se consigue el aimblock, pero te muestra que se puede conseguir aimblock con Tartaglia. Y así sucesivamente, quiero decir, dentro de lo que cabe, eso no es, digamos, muy legal. Quiero decir, es como, sí, pasar un semáforo en rojo no te va a llevar a la cárcel permanentemente, ni tampoco te va a hacer pagar una multa muy grande, pero sigue siendo ilegal. De la misma manera que si tú básicamente haces un bug o usas un exploit, no te va a banear la cuenta permanentemente, pero te la va a banear un rato. Y durante un buen rato. No, a lo mejor no mucho, a lo mejor no poco, dependiendo de cuánto hayas abusado, que considere el administrador de Hoyoverse, joder. Pero depende de muchos factores. Y realmente por lo general esos factores van a terminar si realmente Hoyoverse considera que has
abusa demasiado de exploits en un baneo temporal y no termina de ser muy bueno, más que nada porque si estás intentando conseguir un personaje, a lo mejor te puedes pasar perfectamente 5 días sin poder jugar porque has usado un exploit en abuso y la cagaste por Lancaster. La cuestión muchísimas veces es que, y la reflexión que yo quiero dar, es que no es necesario básicamente usar exploits para conseguir buenos resultados en el juego. Ni tampoco es necesario pagar una barbaridad, ni tampoco es un obseso de la optimización. Muchísimas veces la solución es, si quieres pagar un poco para conseguir algunos personajes, puedes hacerlo. Y viene bien, quiero decir, mi hoyo o Lloverse vive de eso, quiero decir, dentro de lo que cabe, si queremos que el juego siga funcionando en parte, tiene que haber alguien que pague. Pero yo creo que podemos todos entender que el pagar no implica que si queremos pagar automáticamente tenemos que convertirnos en ballenas. Ni en delfines, ni tampoco pagar una enormidad. Quiero decir, muchas veces la solución es entender que nosotros podemos pagar una parte y por otra parte, sin necesidad de llegar al obseso de la optimización, de buscar exploits, ni hacer putos cálculos matemáticos, simplemente amplificar habilidades básicas que debería tener todo persona que quiera jugar o tryhardear mínimamente un videojuego, como capacidad de análisis, capacidad de más o menos de cálculo, de más o menos el área de las habilidades, hasta dónde llega cierta habilidad que te puede stunear, qué habilidades, reconocer qué habilidades te pueden stunear, reconocer en qué momento puedes estar en una situación donde se puede generar una reacción como de congelado en ti, y cosas del estilo. En resumidas cuentas, ser analítico. Ser analítico es una cosa muchísimo más sencilla de lo que mucha gente piensa, y no es necesario en ningún momento ponerte a escanear y grabar tus jugadas y verlas otra vez, no es necesario para eso. Simplemente el ser analítico mínimamente, incluso en gran demasía se consigue con la prueba y error. Con, porque a la larga las cosas las terminas entendiendo. A la larga terminas viendo cuando realmente un ataque te hace más daño y en algún momento terminas viéndolo. Así que el por qué ese ataque te ha hecho más daño. Porque parece que ese ataque tiene un poquito más de rango del que se muestra a lo mejor en el área como tal. Parece que llega un poquito más de área. O sea, el golpe, el hit, llega un poquito más lejos. Por ejemplo, en el Albion tú puedes decir que sí, que realmente hay mucha gente que se obsesiona en la optimización y todo esto. Pero realmente en el Albion tú, por ejemplo, también depende bastante de que tú tengas, entre comillas, cierta capacidad para ciertas capacidades básicas como de análisis, porque dentro de lo que cabe hay ataques que, sobre todo con los hits, llegan más lejos de lo que deberían. Con lo cual es muchísimas veces eficiente el hacer daños masivos. Sí que es cierto que el Albion es un mal ejemplo de que es un juego más tryhard, incluso muchísimo más tryhard que el Genshin, ya que nosotros tendemos a pensar que Genshin es tryhard, pero es que Genshin no tiene ni online competitivo ni tiene nada. Los eventos, por lo general, son eventos sencillos. El de los hipostasis de ahora fue un poquito más sencillo, sí, pero con algo de estrategia yo conseguí pasarme 3 de las 4 rondas. La única que no me pasé es la de Piro. Y me pasé 2 o sí, más o menos 2 de las... Sí, me pasé 2 y 3 cuartos. Me pasé 2 y 3 cuartos de las 4 rondas. Como tal, sí que es cierto que el de los hipostasis era más complicado, pero por lo general los eventos de una barbaridad de protogemas y no son tan complicados, quiero decir, o sea, es muchísimo más complicado muchísimas veces las misiones de Dainslev que incluso los propios eventos. Es muchísimo más sencillo hacer un evento a veces que incluso una misión de Dainslev, que teóricamente es obligatoria para pasar en la historia. Es muchísimo más complicado hacer la misión de Dainslev que un evento. El evento de de las setas prácticamente no tiene dificultad ninguna. Prácticamente la cuestión es simplemente hacer los jodidos puzzles y aumentar un poquito el daño de las setas. Y más o menos tener ligeras concepciones de cómo hacer reacciones. Y al final tus setas se follaban a todo el mundo, independientemente de quién fueran. Y esa es la cuestión, quiero decir, dentro de lo que cabe no hay tanta dificultad como creemos. El abismo, por lo general, se puede pasar con casi cualquier personaje. Si ves que no lo puedes pasar con este personaje, prueba otra combinación. Y si ves que a lo mejor el problema es el nivel, simplemente sube el nivel de los personajes. Da igual que tu personaje sea un Diluc, si tienes a Diluc, utilízalo, porque no tiene ningún problema. Y Diluc es un personaje útil, aunque la gente quiera decir lo contrario, aunque la gente diga lo que quiera, aunque la gente, incluso Tartaglia es un personaje útil. El problema es que básicamente tendemos a pensar que la única manera de pasarnos el abismo full estrellas es objetivamente haciendo básicamente daños masivos y haciéndolo más rápido. Simplemente hay veces que predecir algunos movimientos te va a resultar muchísimo más eficaz y rápido que básicamente hacer cálculos, combinaciones súper complicadas y cosas así, meter dinero. Muchas veces el simplemente predecir, ser analítico con la situación a la que te estás enfrentando te va a salir de muchos problemas. Si te lo dice una persona
que a pesar de que no ha jugado tantos juegos en su vida, ha jugado los suficientes y dentro de lo que cabe es bastante analítica en todos los juegos en los que juega. Yo por lo general no siempre he utilizado los cosas más rotas en los videojuegos para funcionar. Mira que ha habido veces que literalmente me ha dado por conseguir las más secretas en videojuegos, como por ejemplo en Ocarina of Time conseguí el mandoble vigorón, en su momento cuando lo jugué cuando era muy crío. Pero básicamente eso no quita que dentro de lo que cabe fue una vez y básicamente fue por las ganas. Y como tal tampoco es que lo usara más que para las veces que básicamente te facilitaba mucho la vida. Por ejemplo, en las veces en las cuales tú tenías un enemigo o un semiboss de estos estilo lobo y básicamente le metías una hostia y automáticamente se moría. Eso hay veces que, bueno, pues sí, vale, lo hace. El más doble vigorón, si lo vemos considerar metagame, se puede considerar metagame. Hombre, claro que se puede considerar metagame. Objetivamente es el arma más rota dentro de dentro de Legend of Zelda Ocarina of Time, pero eso no quita que literalmente sea necesario, no sea necesaria para conseguir. O sea, tú no necesitas conseguir el doble vigorón para pasarte el juego. Tienes el martillo y tienes muchísimas otras armas. Simplemente intenta predecir un poquito más o menos qué es lo que va a hacer el enemigo antes de que realmente te reviente. Hay veces que vale más la pena en vez de simplemente hacer cosas matemáticas o ser unos obsesos de la optimización, de qué hay que hacer específicamente para hacer suficiente tanto la vida cuando realmente te la estás complicando más de lo que realmente te la facilitarías si simplemente aprendieras de la prueba de error, del instinto y de la del análisis y de la predicción y memorización de patrones. Muchísimas veces sé que esto suena muy difícil de hacer, pero realmente no es tan complicado, realmente es muy fácil y cualquier persona que haya jugado juegos como Dark Souls o como juegos incluso más sencillos te va a decir que realmente memorizar patrones es algo jodidamente sencillo y que no es tan complicado dentro de lo que cabe, ya que aunque las combinaciones de los patrones puedan ser aleatorias, realmente los enemigos, si te fijas muy bien, hacen movimientos ligeramente distintos cuando hacen un ataque en específico, por muy similar que sea un ataque a otro. El movimiento es ligeramente diferente, incluso esta diferencia se puede dar cuando es el mismo ataque pero con rangos distintos. Esto, por ejemplo, lo puedo plantear desde un juego que yo juego, que es Hollow Knight. Y en Hollow Knight, básicamente, si habéis jugado Hollow Knight, podéis ver que en la pelea contra Hornet hace un movimiento un poquito más pronunciado cuando va a tener más rango su aguijón. Y cuando tiene menos rango, su movimiento es más leve. Eso simplemente te das cuenta con la prueba y error y no es necesario estar analizando ni viendo grabaciones, simplemente es prueba y error. Y eso, al hacerlo tú de manera natural, al no saber en qué momento te vas a dar cuenta realmente el misterio, tener ese misterio sobre la habilidad del oponente, se siente más como una pelea real. Generas un vínculo con el enemigo y generas una sensación en la cual tú básicamente sientes esa dificultad en la pelea. Realmente, ser una de optimización le quita muchísimas veces también la gracia a los juegos, porque es como que lo explotas todo y realmente pierde completamente la gracia. Eres prácticamente Goku mezclado con cualquier otra cosa. Eres el puto Ichigo eres un puto Ichigo en potencia. Eso muchas veces pierde muchísimas veces la gracia de lo que es un juego. El juego muchísimas veces tiene gracia que sea difícil, tiene gracia que básicamente las cosas te cuesten y que tengas que dejar una misión a medias para mejorar un poco, volver a tomar la misión y a la siguiente mirar y decir, me voy a vengar y ganas la pelea. Eso muchísimas veces, esa sensación solo la tienes cuando realmente sientes ese verdadero vínculo con el juego y no lo ves simplemente como un mecanismo para básicamente ser un completo, básicamente ser una especie de obseso de tengo que ser el mejor, tengo que hacer más daño que nadie, tengo que... No es necesario, quiero decir, Genshin Impact no es un juego hecho para eso. Genshin Impact es un juego hecho muchísimas veces para... Sí, puede haber retos, puede haber competitividad, pero ¿realmente vosotros qué creéis? ¿Que la saga Dark Souls está hecha para el PvP o para la competitividad? Sí, tiene PvP, tiene competitividad, hay gente que hace retos, hay gente que hace speedruns, pero no es la cosa más característica de Dark Souls. Incluso los mayores speedrunners, incluso los mayores tryhards de Dark Souls, se han maravillado en algún momento con su historia, se han maravillado en algún momento con sus personajes y con sus grandes enemigos, increíbles bosses. Eso muchísimas veces, aunque pensemos que los gente más tryhard que siempre la ponemos a la gente de Dark Souls, Elden Ring, Sekiro, muchas veces incluso se ha enamorado de esos bellos paisajes, de esos increíbles enemigos, de esas bestias que no sabes cómo las vas a ganar, pero te las apañas y las terminas ganando. Incluso los más tryhards en sagas como es Dark Souls han llegado a ver esa belleza en el juego, más allá de simplemente ser un juego en el cual tengan que demostrar de ser los mejores. Muchísimas veces también han visto la belleza dentro del juego. El problema es que por algún motivo en Genshin Impact no lo hacemos. En Genshin Impact muchísimas veces
pensamos que la única manera es seguir hacia adelante y hacer las cosas bien, es literalmente cagarse a piñas con la mayor cantidad de enemigos posibles y básicamente matarlo lo más rápido posible con la mayor cantidad de daño posible. Y muchísimas veces yo creo que tendríamos que pararnos analizar, a ver un poquito. Precisamente esto es una analogía que hace bastante Genshin Impact en su historia. Aquí voy a venir con un tema de la historia también, como refuerzo de lo que digo. Y es que Genshin Impact nos me anda mucho el mensaje de centrarnos en el viaje y no en el fin del viaje. Sumidas cuentas, no te centres tanto en ser, se podría aplicar en este caso, no te centres tanto en ser el mejor, céntrate en el camino que sigues a ser el mejor. Si me das cuenta, céntrate en ese viaje que haces a llegar a ser más fuerte. Y hay veces que literalmente es la gracia es el viaje y no el destino. Y realmente le tienes más cariño por lo general al viaje y no al destino. Básicamente, preocúpate del momento, de lo que estás viendo en el momento. Y no aspires básicamente a la cima con tanta velocidad ni con tanto ímpetu explosivo, porque a veces cuanto más rápido queremos llegar a la cima, más fácilmente nos caemos. Y muchísimas veces la gente que es más tryhard, si realmente los analizáis bien, muchísimas veces es gente que realmente se lo pasa bien con el juego y se lo pasa bien no con el juego a nivel de competitividad, sino precisamente con su historia, con su lore. Alpha Sniper en su momento era de los más tryhards en su momento de Call of Duty y siempre se ha maravillado con la historia de la saga Call of Duty. De Gref también le pasaba algo similar. Gente, por así decirlo, que es super tryhard del LoL, se lo pasa fantástico viendo el lore, las historias, las cinemáticas. Gente como Putupam, desde mi punto de vista, tiene bastante más respeto, tiene bastante más mi admiración que muchísimos tryhards, porque él es tryhard, pero dentro de lo que cabe disfruta de la historia, disfruta del lore, hace bromas del lore, le gusta básicamente ver los momentos divertidos, le gusta explorar, le gusta ver los paisajes, y eso me gusta mucho de Putupam, porque básicamente es una persona que tiene ese aura más tryhard, pero dentro de lo que cabe es un tryhard más suave, es un tryhard que realmente disfruta del juego y no es un obseso de la optimización. Sí que es cierto que realmente es una persona que también la tenemos como típica persona que literalmente como la Cabrés y Sasuni Lichur están muertos, pero ya me entendéis, dentro de lo que cabe es bueno que realmente haya gente que también disfrute de lo realmente bueno que tiene el juego, de su historia, de su lore. Y hay muchísimos metagamers que no hacen en lo absoluto nada de eso. Hay muchísima gente que simplemente ve el juego como una manera de ser el mejor en una competitividad que se han inventado ellos porque la han tenido que inventársela a ellos, que es a ver qué le hace la nuke más grande. Sí, realmente eso es una hazaña, pero dentro de lo que cabe es una hazaña como muy de decir. Pero, no sé, a ver, te pasas media hora haciendo porcentajes y cálculos o viendo vídeos de media hora sobre gráficas y ¿no? ¿Te parece divertido realmente eso? ¿Realmente lo disfrutas? Bueno, si lo disfrutas no sé quién para decirte que no, pero es como raro, no sé, no lo consigo entender. Puede que sea incomprensión, pero como diría Miyu, no les hagáis casos, a menos que queráis, si queréis también, pero si no queréis, si os sentís obligados porque lo hace otra persona, no tenéis por qué hacerle caso a la gente obsesada de la optimización. Podéis hacerlo si realmente queréis, y si me conseguís justificar o simplemente explicar, y yo lo entiendo, que disfrutáis de eso, ok, aceptaré que haya gente que disfrute de eso, pero si realmente no disfrutáis, si realmente no os sentís divertidos por eso, realmente no tenéis por qué hacerlo. No hay que ser una obsesión de motivación para pasarse bien en Genshin Impact, ni siquiera para completar todos sus retos. Muchas veces simplemente sube de nivel al personaje, tira por algún que otro personaje que también sea útil, pero también ten en cuenta que tiene que ser útil en referencia a ti y tu manera de jugar. Hay veces que literalmente no tiene sentido de nada que utilices un personaje que no te va a servir a tu manera de jugar y que no vas a saber manejar bien. Entonces eso es algo que yo planteo mucho en mi serie de es útil X personaje. Más que nada porque precisamente ahí hago dos cosas. La primera es reírme del metagame, porque subo personajes que objetivamente no son meta, como Razor, como Diluc, como muchos otros personajes, o no son tan meta dentro de lo que cabe. En cambio, dentro de lo que cabe, una gracia también de esta es que en parte me río del metagame porque muestro como realmente no es estrictamente necesario. Doy razones que pueden ser más absurdas para unos, son más absurdas para otros. No pretendo considerarme un metagamer con esta serie, pero muestro razones que son más absurdas para unos, más absurdas para otros. Pueden ser absurdas para ti, pero que en resumidas cuentas muestran cómo el personaje es útil y te puede servir. No necesitas gastarte 40.000 euros en Yelant o en Kazuha o en cualquier otro personaje. Te vale muchísimas veces con conseguir un personaje
de suerte que tengas un momento, simplemente, y otra cosa que añado, que ahora me acabo de acordar, esto que la gente dice, de que subir el piti es de gilipollas, literalmente, perdona que te diga, pero tú no has jugado un casino en tu vida. Tú lo que se llama entender cómo funcionan las ruletas no tienes ni puta idea, ¿verdad? O sea, quiero decir, o sea, subir el piti no tiene sentido. Pero cuando subes el piti la probabilidad sube. O sea, es el mismo concepto que una puta ruleta. O sea, no has jugado una ruleta en tu vida, ¿verdad? O sea, o a lo mínimo no te has informado sobre cómo funcionan las ruletas o las apuestas en tu vida. Yo, aunque no he jugado ruletas en mi vida, sí que me he informado sobre cómo funcionan las apuestas y sí que he jugado póker. Bueno, póker he jugado, pero no he jugado ruletas. Pero en otra vez sí que me ha interesado todo el tema de los casinos y todo esto en otra parte de mi vida y me he informado sobre el tema. Y más, esto lo sé también porque un profesor me lo explicó. Un profesor muy particular que tenía. Qué bueno que me lo explicó. En resumidas cuentas, tú, si tienes una ruleta y por así decirlo, haces lo siguiente. Tiras una vez, cae en el rojo. Y por así decirlo, la siguiente vez tiras otra vez y apuestas, por ejemplo, al rojo, lo más probable es que básicamente caiga el negro. O sea, esa es la cuestión. Me voy a explicar. Si tú por así decir, aunque digamos, tú puedes tirar una ruleta y que caiga 2 veces en el rojo. Pero cuantas más veces caiga en el rojo, más posibilidades va a haber de que una falle y cambie al negro. Muchísimas veces la cuestión en una ruleta no es apostar siempre, sino es apostar en el momento concreto, en el momento correcto. O sea, si ha caído 3 veces en el rojo o 5, o ha caído 3 veces en el rojo y 2 en el negro, lo más probable es que ahí hay más posibilidades de que caigan en el rojo que en el negro. Ha tirado 5 veces, 3 en el rojo, 2 en el negro. Es más probable que caiga en el rojo. Por lógica, porque ha caído más veces en el rojo. ¿Puede caer en el negro? Sí, pero por probabilidad es más posible. En cambio, si tú tiras una vez en el rojo y una vez cae en el rojo y otra vez en el negro, o básicamente, una vez tiras el rojo y otra vez te sale negro, hay un 50-50. Pero por ejemplo, si tú básicamente tiras 2 veces en el... O sea, si te tiran y básicamente tiran muchas veces en el rojo, el problema de que salga algo muy seguido es que en algún momento va a ir al contrario. En algún momento puede llegar a ir al contrario, lo cual lo vuelve algo impredecible, pero por así decirlo sube la probabilidad de que en algún momento falle, porque cuanto más veces se repite algo, más posibilidades hay de que falle. Pero al mismo tiempo también existe un margen de probabilidad en el que ese algo todavía no va a fallar. Por tanto, si más o menos calculas bien, tú puedes decir, hasta aquí va a salir rojo. Cuando salga aquí, a lo mejor cae negro porque ya han pasado demasiadas rojas. La cuestión es azar, sí, pero realmente puede haber un poquito de cálculo de por medio. Pues lo mismo con el piti. Si tú básicamente tiras varias veces, lo más probable es que te salga a partir del 70. ¿Por qué? Porque curiosamente estoy hablando de que un personaje legendario te va a salir probablemente a partir del 70. Incluso más probable que en el 50-50. Porque cuanto más subida la probabilidad, más posibilidades hay de que te toque. Eso, por lo visto, nadie lo entiende. Todo el mundo piensa que literalmente o te sale en el 50-50 o te sale en la tirada 90. Pero es que no, literalmente cuanto más subes y menos y no te sale, más posibilidades hay de que te salga. Si tú, por ejemplo, no quieres conseguir el personaje, subir el piti con un personaje que no te quieres que consiga, te puede servir para, básicamente, y tienes el piti en 0, te puede servir perfectamente para subir. Lo que pasa es que si eres gilipollas y tiras a un personaje para subir piti cuando ya tienes piti subido y no calculas realmente cuánto piti quieres subir realmente y te pasas y llegas a la tirada 70, por así decirlo, porque a partir de la 70, según mi experiencia, es más probable que ese aumento de probabilidad aumente, valga la redundancia. Básicamente la cuestión es que si tú no tienes el piti en 0, obviamente que puede ser que si no calculas bien la cagues, pero hijo, yo qué sé, si no tienes el piti en 0, más o menos haz 20 tiradas. Quiero decir, o sea, si tienes el piti en 40, haz 20 y probablemente no te salga. Haz a las 70 y haz otras 30 tiradas en el siguiente, ya sea metiendo dinero o básicamente matándote a conseguir protogemas. Dentro de lo que cabe no es imposible, pero quiero decir, también es cierto que para mí no es tan imposible porque yo tengo muchas partes del mapa que no las tengo exploradas, pero, y eso si quieres que no a veces me da ventaja, pero es que esa es la cuestión. Dentro de lo que cabe, si tú te lo exploras bien todo o te vas explorando cosas a parciales y luego has conseguido más protogemas de los eventos y todo esto, vas a conseguir muchas más tiradas. Muchas veces la gente cuando hace estas analogías de que los eventos de una versión te dan cierta cantidad de tiradas máximas,
no teniendo en cuenta que muchísimas veces la gente no lo tiene todo explorado, que realmente te van a venir a lo mejor eventos que no se tiene claro exactamente cuántas protogemas te van a dar, que realmente no tienen claro que a lo mejor el cerezo de Inazuma te va a dar más tiradas especiales, o que tienes otras cosas metidas. Eso simplemente aplica en una circunstancia en la cual tienes todos los retos completados y simplemente dependes del evento y de los eventos de la versión para básicamente funcionar. Pero lo de subir pity es tan simple como entender que básicamente si tú eres mongoloide y tienes el pity en 70 y subes en un personaje que no querías subir para tenerlo al mínimo, bueno, perdóname que te diga, pero es gilipollas. Es como decir, claro, es como decir, me ha salido todas las veces rojas, pero siguiendo la lógica no me debería salir rojo hasta la 90. No, hijo, cuanto más veces rojas te salga, más posibilidades hay de que falle. Sí, hay un margen de probabilidad en el que no va a fallar, pero más posibilidades hay de que falle. De la misma manera que si hay una desequivalencia entre las veces que te ha salido negro y las veces que te ha salido rojo, es más probable que te salga te salga en el momento en el cual básicamente tengas la mayor cantidad de veces. Si te ha salido 3 veces negro y 2 veces rojo, haciendo referencia a que el negro es el épico y el rojo es el legendario, lo más probable es que te salga una cuarta vez negro. ¿Puede fallar? Sí, pero por probabilidad es más probable que te salga cuarta vez negro. En cambio, si tú por así decirlo te has salido muchas veces un mismo color, lo más probable es que llegado a cierto punto, o sea, cuantas más tiradas de 10 hagas, lo más probable es que llegado a cierto punto falle. Hay un margen, pero falla. La cuestión es contar realmente cuánta diferencia hay. Quiero decir, lo más sano muchas veces es subirla hasta cierto punto sin llegar a cagarla, porque realmente si lo subes demasiado, sobre todo más allá de la tirada 70, lo más probable es que la cagues. Pero si lo subes hasta las 60, 65, o incluso me acuerdo, llegas al punto 70, es probable que no pase absolutamente nada. Quiero decir, o sea, es probable que no pase absolutamente nada porque por probabilidad lo más probable es que funcione así. Que puede fallar, claro que puede fallar, pero es que no es tan normal que falle. Quiero decir, literalmente que falla el pity y que te dé un legendario en un momento en el que no quieres, literalmente es la ley de Murphy. Quiero decir, o sea, puede pasar, sí, pero la ley de Murphy no se puede aplicar a todas las situaciones de la vida existente en la humanidad. La ley de Murphy existe, sí, pero no simplemente va a ser absoluta. Y no va a pasar siempre que realmente tú quieras. Sí, a veces que va a pasar y te va a joder, pero realmente la ley de Murphy no siempre va a tener efecto en tu vida. Y muchas veces, si recapitulamos en momentos de nuestra vida, la ley de Murphy ha afectado poquísimas veces. Si nos paramos a pensar. De la misma manera aquí es complicado que teniendo una cuestión de probabilidad es baja la probabilidad de que falle. Cuanto más subas esa probabilidad, o sea, cuantas más veces el proceso siga igual, más posibilidades hay de que algo falle. Porque porque cuanto más probabilidad hay de que algo esté igual y siga un proceso de probabilidad, más posible es que esa probabilidad falle y la cagues. Pero si, por así decirlo, hay un disparejo, por así decirlo, si tú tienes 50 tiradas y 30 te han salido en negro, que es el épico, y 20 en rojo, y has hecho 50 tiradas en amarillo, bueno, pongamos que te han salido 20 en amarillo, es una situación hipotética, ¿vale? Si 30 te han salido en épico y 20 te han salido en amarillo, ¿qué es lo más probable? Que te salga morado, que te salga morado. Pero por poder fallar es que puede fallar. Claro que puede fallar, es probabilidad. Pero eso no significa que no vaya a fallar. La gente no es tonta subiendo el pity. La gente lo que hace subiendo el pity es ser mínimamente inteligente si al menos tiene la capacidad de poder contar. No me creo que literalmente la gente que juega en Genshin Impact sea mononeuronal como para no saber que a partir de cuanto más subes la tirada, sobre todo a partir de las 70, según mi experiencia, más probable es de que literalmente te toque un legendario. Quiero decir, es lógica. Cuanto más sigue una regla por probabilidad, cuanto más esa probabilidad aumenta, más posibilidades hay de que esa probabilidad falle. O sea, si algo sigue igual y ese algo hay un 10% de que eso sigue igual, ese 10% va a haber un momento que va a hacer y va a fallar. La cuestión es, cuanto más aumentes, cuanto más sumes 10%, 10%, 10%, ese 10% va a haber un momento en el que falle. Pero va a haber un margen entre que falle y no falle. ¿Entiendes? No creo que sea tan complicado de entender y subir pity no es de gilipollas. Es decir, yo subo pity muchísimas veces. Y nunca la he cagado subiendo pity, quiero decir, o sea,
nunca me ha pasado, quiero decir, no es tan complicado, quiero decir, subir piti no es algo fumado, ni mega complicado, ni súper porrero, es bastante sencillo subir piti, quiero decir, no es excesivamente complicado, lo digo muy en serio, subir piti no es de idiotas, si queréis hacerlo, hacedlo, pero con dos deditos de frente, por favor, simplemente contad, es tan sencillo como coger desde que te salió el legendario, si te salió el legendario y hay tres encima, es tan sencillo como decir, no cuentas el legendario, cuentas las tres, decís, hay tres y luego multiplicas el número de páginas por las 5 que hay en cada página. Y luego le sumas 3. Y a lo mejor te salen X. Y es tan sencillo como eso. Yo lo que nunca me he dado claro es si hay que contar el legendario o no hay que contar el legendario. Yo creo y entiendo que sí que no habría que contar el legendario porque el legendario es que parte a partir de ahí, así que entiendo que el legendario no habría que contarlo. Pero bueno, si alguien me puede corregir en eso, bueno, es un piti de más, un piti de menos. No te va la vida en ello. No te va la vida en ello. No te va la vida en ello. No va a pasar nada por un piti de más, un piti de menos. No, no te va la vida en ello. ¿Qué puede pasar que la cague? Hombre, claro, cualquier cosa por probabilidad. Es como literalmente decir que literalmente te puede salir una Dragon Lore en Counter Strike. Hombre, claro que te puede salir una Dragon Lore. ¿Que va a ser complicado de cojones? Claro. ¿Que te salga la primera tirada es complicadísimo de cojones? Claro. Puede pasar, claro que puede pasar. Es probabilidad, cualquier cosa puede pasar. Pero dentro de lo que cabe es complicado de cojones. O sea, no creo que literalmente hay que llamar a alguien o decir que es poco recomendable subir piti. Hijo, muchísimas veces para los free to play la única manera de conseguir personajes que quieren es subiendo piti. Me parece mal que la gente muchas veces le recomiende no subir piti cuando muchísimas veces si la gente subiera piti con... Es que me doy cuenta que hacía este signo y si no habéis visto... Chainsaw Man es el símbolo del zorro. Bueno, en fin. Da igual. La cuestión es, subir piti muchísimas veces es la única manera de conseguir personajes que quieras. Yo lo digo, si lo hacéis con cabeza, no hay problema. La cuestión es simplemente que contéis bien. Contad bien y ya está. No, probablemente no tengáis problemas. Y vigilad a partir, desde mi experiencia, desde las 70. A partir de las 70 empezad a vigilar. Lo digo así, a partir de las 70 empezad a vigilar. Sí, a mí, por ejemplo, Kazuha, ahora que lo pienso, voy a contaros una experiencia. Kazuha me salió en la 20, pero ha sido una vez. Y sí, me ha salido un triple legendario una vez, pero me salió literalmente en la 80 o 90 o me salió a partir de la 70. Y me salió, sí, un triple legendario. Me ha salido una vez. Hijo mío, no me ha pasado más veces. Quiero decir, no me ha pasado más veces. Ha habido banners que me he pasado enteros sin que me tocara un solo legendario, como ese, por ejemplo, el de Tartaglia ahora. ¿Sabes? Quiero decir, no es tan complicado que literalmente subir piti. ¿Que no voy a conseguir el Tartaglia? No pasa nada, puedo conseguir la Shogun y la Shogun es un personaje que quiero también. Tartaglia era, por así decirlo, como decir, bueno, quiero a Tartaglia, pero realmente, que obviamente tengo devoción por mi dios Arconte Electro. Así que, la cuestión es esa. Que subir piti no es tan descabellado ni tan estúpido. Quiero decir, a veces es la única manera de conseguir un personaje. Y si la gente subiera piti, a lo mejor no tenías que dejarte 1500 euros en el juego. Digo yo, te saldría muchísimo más a cuenta si subieras piti. A lo mejor no te tendrías que dejar tanta pasta. Porque si subes piti en un banner, sabiendo los banners que van a venir a futuro, y calculas exactamente, incluso si no es la optimización, si quieres si te sale por así decirlo, pongamos, el personaje más roto, uno de los personajes más rotos del juego, que puede ser Zhongli. Primero tienes a Tartaglia, luego tienes un banner de Diluc, y por así decirlo, no te quieres dejar 1500 euros en el, o 200 euros en el de joder, Zhongli, pues lo que tienes que hacer es literalmente exploras un poquito, subes un poquito de piti sin necesidad de meter pasta, luego otros dos banners, que te puede tocar, claro que te puede tocar, pero dentro de lo que cabe es más complicado. Y si ya quieres rematar cuando llegue el de Zhongli, ya metes dinero, pero con un piti subido. Eso te va a ahorrar pasta, que se traduce en tiempo de exploración. Que eso a lo mejor no te sale tan a cuenta si trabajas, pues sí, también. O si tienes una vida más complicada, pues también, pero dentro de lo que cabe no es tan complicado tampoco pasarte 20 minutitos del día simplemente haciendo un par de eventos y un par de cosillas. Es decir, no es tan complicado. Es más complicado tener que pasarte 20 minutos del día haciendo, o 40 haciendo cálculos matemáticos, creo yo. Creo yo que te saldrás a cuenta. Buscar un desafío que te dé unas pocas protogemas y que básicamente puedas hacer unos cuantos antes que literalmente tener que pasar 40 minutos de tu vida haciendo cálculos matemáticos. Personalmente lo considero peor lo segundo. Personalmente. Quiero decir, no sé si yo tengo la verdad absoluta. O sea, hay gente que disfruta haciendo cálculos. Y hay gente que disfruta haciendo cálculos, vale, pero que me lo expliquen el cómo disfrutan porque no lo entiendo. Ya está, que alguien me lo explique porque no lo entiendo.
Si alguien es capaz de ver este vídeo y es un youtuber de metagame, que me lo explique. Que me explique cómo es que disfruta de esta clase de cosas y ya está. Yo a lo mejor lo entiende, a lo mejor no lo entiendo. Yo le haré ciertas preguntas en cuestión, o a lo mejor simplemente aceptaré que haya gente que le guste o cualquier cosa. Pero que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo. Aún así, la cuestión es esa. El vídeo simplemente era una explicación sobre mi problema con el metagame. Luego 45 minutacos, lo tengo ahí abajo, calculando. Y bueno, la verdad es que tenía ganas de hacer este vídeo. Joder, los putos. Si me veis cosas blancas, tengo la boca muy seca. No veo suficientes líquidos. La cuestión es esa. Simplemente haced lo que queráis. No es necesario básicamente ser unos obsesos de la optimización, ni tampoco dejarse una pasta cansa en el juego para poder ser los mejores. Mejora vuestras cualidades como gamers y no simplemente mejorad el daño de vuestros personajes. Y muchísimas veces también la solución es simplemente que si quieres conseguir un personaje que te interesa, sube pity, no te va a resultar, pero eso es otra reflexión aparte. Más allá de eso, simplemente quiero ya comentar esto. En nombre de Eduardo Borracho me despido. Chao.